Ya te dije que aún no la terminé. Cariño, muéstrales a ellos. Breaking Bad se convirtió en un meme. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Ok, llevo tiempo queriendo hacer este video, solo que no sabía cómo enfocar el tema en algo concreto, hasta que hace un par de meses vi un video llamado ¿Por qué Breaking Bad se convirtió en un meme? Pero se preguntarán, ¿por qué dedicar un video hablando de los memes de Breaking Bad? Bueno, en el último año me he percatado de un masivo incremento en la cantidad de memes y demás contenido humorístico del universo Breaking Bad en internet. Cosa algo extraña, teniendo en cuenta que la serie principal este año cumplirá 10 años de haber terminado. Y aún más extraño sabiendo que todos los contenidos de Breaking Bad no son exactamente conocidos por ser graciosos o enfocados en la comedia. Pero entonces, ¿por qué parece ser que Breaking Bad se está convirtiendo en un fenómeno en la comedia de internet? Es entonces que en este punto nos empezamos a preguntar cosas como ¿de dónde surgió esta popularidad por Breaking Bad en internet? ¿Qué factores la originaron? ¿Y si es acaso que este tipo de contenido afecta en algo a la serie? Pues bueno, trataremos de resolver esas y otras dudas en el siguiente video. Así que, ¡comenzamos! Para dar un poco de contexto general, Breaking Bad se estrenó el 20 de enero de 2008. En aquellos años ya teníamos personas haciendo memes y demás contenido de la serie, básicamente como cualquier otro fandom. Pero ese contenido no se parecía demasiado a lo que vemos actualmente. Es decir, teníamos los clásicos memes como los cómics donde se presentaban situaciones de la serie de forma irónica, o los clásicos memes donde se sacaba un frame de la serie y se incluía un diálogo o situación graciosa. Y durante el transcurso de la serie, los memes se seguían creando, pero aún así, se puede establecer una fecha estimada de cuándo este tipo de contenido relacionado a la serie se empezó a hacer más presente en internet. Etapa dorada. No es hasta aproximadamente el 2020 que con la popularidad de redes sociales como TikTok empezamos a ver los conocidos memes como el de Walter White colapsando del episodio de Ozymandias, la versión mamada de Gustavo, Jesse hablando cualquier estupidez a un confundido Walter, y en general toda una nueva sección de memes irónicos de Breaking Bad que se esparcieron en diversos sitios de internet y redes sociales, como por ejemplo Discord, TikTok, YouTube y diversos tablones de Reddit, sobre todo en la comunidad angloparlante. Es a partir de este año que empezamos a ver una popularización del universo Breaking Bad en la cultura de internet, y a finales del 2020 y todo el 2021 empezamos a ver memes como los llamados videos roleplay, donde se extraían fragmentos de la serie y se creaba una narrativa donde podíamos ver a personajes de la serie en situaciones ridículas, como por ejemplo Walter y Jesse en Minecraft, Mario Kart, usando Discord. Básicamente a este punto ya se había formado una tendencia de usar la serie y sus personajes para ejemplificar situaciones cotidianas o carentes de sentido. Así es el llamado shitpost. Otro ejemplo notable de la popularidad de este tipo de contenido es el mítico video de un modelo 3D de Saul Goodman con la música de la intro de la serie de fondo, la cual se volvió viral a inicios de 2022. Causas. Pero bueno, a este punto quizás se sigan preguntando por qué se originó esta tendencia de usar el universo Breaking Bad para crear contenido de entretenimiento en internet. Bueno, quiero decir, Breaking Bad es una de las mejores series de la historia. Decenas de miles de personas han hecho reacciones, análisis, comentarios, teorías. Incluso hay canales dedicados principalmente a Breaking Bad. ¿Pero por qué memes? Bueno, uno de los motivos es, como ya mencioné, la popularidad de la serie. Incluso después de que la serie principal terminase en 2013, el impacto que tuvo esta aún es notable. Y como es usual en internet, todo lo que es popular se mantendrá relevante mientras la gente siga hablando de ello. Lo cual me lleva al siguiente motivo. Better Call Saul. El spin-off de Breaking Bad desde el 2015 se encargó de mantener a este universo relevante a lo largo de los últimos años, y esto propició a que la fanaticada o el fandom del universo Breaking Bad siguiera activo y en crecimiento. Por ejemplo, en el fandom hispano había un grupo de Facebook llamado Better Call Saul en español, donde se hablaba del universo Breaking Bad y del cual incluso llegaron a estar actores de la serie como Luis Moncada, Rodney Rush y Juan Carlos Cantú.
Lamentablemente, el grupo fue cerrado por reclamaciones de copyright, pero esto demuestra que el fandom de Breaking Bad, incluyendo fuera de Estados Unidos, sigue siendo bastante fiel y relevante a lo largo de los años, incluso después de que Breaking Bad y Better Call Saul hayan finalizado. Otros ejemplos de grupos relacionados a la serie son la página de Facebook Breaking Sad o el grupo Breaking Bad Latinoamérica, donde se sigue comentando sobre la serie activamente y se siguen publicando diversos memes de esta franquicia. Pero sin duda, uno de los motivos más grandes del boom que ha tenido Breaking Bad en internet se debe a la propia temática de la serie. Verán, los memes y la forma de entretenimiento digital que hay actualmente se ha vuelto más abstracta. Lo que antes eran imágenes de los personajes haciendo o diciendo algo gracioso, ha cambiado a mostrar situaciones cotidianas con personajes de series y películas, así como otro tipo de comedia enfocada en narrativas o historias usando a los elementos y personajes de la serie. Pero ¿cómo Breaking Bad y Better Call Saul encajan en todo esto? Bueno, esas series, al estar enfocadas en el drama, los conflictos y la moralidad de los personajes y otros temas serios, hacen que se genere una especie de contraste entre las situaciones de comedia y el drama que se pueden encontrar en la serie. Solo comparen ciertas escenas de la primera temporada con algún capítulo de la quinta, y verán que el tono de la serie es muy diferente. Es así que muchas escenas, aunque no se pensaron para ser divertidas, al sacarlas de contexto e inventar una narrativa, se genera un contraste interesante que resalta lo gracioso de la situación, y que sumado a la forma seria y dramática en la que actúan muchos personajes de la serie, hace que se genere escenarios de comedia involuntaria. Además, hay que reconocer que muchos usuarios hacen un gran trabajo al crear situaciones o historias tan ridículas, pero donde los personajes encajan sorprendentemente bien en estas, como Walter y Jesse en un programa de cocina, un videojuego, o parodiando cualquier cosa de la época moderna. Sin duda, los usuarios de internet se han encargado de esparcir este tipo de contenido por todo internet. Literalmente, si scrolleas en YouTube o TikTok, encontrarás al menos un meme de Breaking Bad. Impacto en la serie. ¿Pero acaso esta nueva popularidad de Breaking Bad en internet tiene algún impacto en la percepción general de la serie? Mi respuesta es un rotundo no. Si bien la mayoría de este tipo de contenido parodia o se mofa de ciertas acciones de los personajes o escenas de la serie, de forma general, la presencia del universo Breaking Bad en internet hace que más gente pueda conocer la serie y potencialmente volverse fanáticos de esta. Por ejemplo, no dudaría que alguien que vio un meme shitpost de Breaking Bad en TikTok después descubrió la serie y quizás se volvió una de sus favoritas. Así que la popularidad de Breaking Bad en internet hace que la serie se siga manteniendo relevante y permite que nuevas personas puedan conocer a los personajes e historias de este gran universo ficticio. Conclusión. Para concluir, debido a las nuevas tendencias del entretenimiento digital y las interesantes escenas y personajes de este universo, es que Breaking Bad se ha vuelto una gran fuente de memes, e incluso llegando a tener su propia categoría, estando así al mismo nivel de otros contenidos con una gran cantidad de memes como Shrek o Bob Esponja. Pero sin duda el legado de Breaking Bad sigue y seguirá vigente por mucho tiempo más, mientras haya gente hablando de la serie y rememorando las increíbles historias y personajes que Vince Gilligan y su talentoso equipo nos dieron. Y bueno gente, así termina este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo y comentar. ¿Qué opinan de los memes de Breaking Bad? ¿Por qué creen que son tan populares? ¿O cuál es su meme favorito? Soy Héctor Geek 12 y nos vemos hasta la próxima. Chao.